Hoy vamos a estar hablando de la santidad en la Eucaristía, o la santidad y la Eucaristía. Es una homilía que les voy a estar compartiendo hoy del padre Michael Rodríguez. Y pues voy a hablar un poquitito antes de la homilía sobre este tema y les voy a estar compartiendo ese audio. Es una homilía que les va a abrir los ojos en términos de cómo debemos tener la actitud cuando vamos a celebrar la Santa Misa y cómo la Eucaristía realmente es el cimiento para un camino que nos pueda llevar a la verdadera santidad, a ser perfectos como el Padre que está en el cielo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como dije, les voy a estar compartiendo una homilía del padre Michael Rodríguez. Estoy seguro que ya han escuchado otras, hemos compartido múltiples homilías del padre. Y estas homilías vienen de un ministerio o de un apostolado que se llama San Vicente Ferrer de Texas. Yo les voy a estar colocando los enlaces en la descripción del video para que visiten el portal de ellos. Ellos tienen múltiples homilías de otros sacerdotes también. La mayoría son en inglés, pero tienen también muchísimas en español del padre Rodríguez, que vienen desde años. Yo les estoy colocando, pues las últimas las hemos estado colocando en formato de video, porque sabemos que a mucha gente le gusta también escuchar utilizando el YouTube. Y pues por eso lo hacemos, además de que lo colocamos también en formato de podcast. Pero los invito a que lo visiten y si están interesados en apoyar un movimiento que de verdad enseña la sana doctrina, ese sería un buen movimiento para apoyar financieramente. En la homilía de hoy, el padre nos va a estar hablando de qué significa ser perfectos como el Padre que está en el cielo. Cómo podemos realmente nosotros llegar a ser santos, como Jesucristo nos enseñó que podemos ser santos. Y en la persona de Cristo podemos ver el ejemplo perfecto para nosotros para poder alcanzar esa santidad. Y cómo nosotros podemos alcanzar la santidad y en la Eucaristía o a través de la Eucaristía, teniendo los mismos sentimientos que tuvo el Señor cuando estuvo colgado en la cruz, cuando pasó su pasión y su muerte. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que la Eucaristía no es un banquete como muchas personas piensan, es mucho más que eso. La Eucaristía es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el único sacrificio hecho hace 2000 años. Ese mismo sacrificio, tú y yo nos hacemos uno con Él. Y o sea, que tenemos que tener los sentimientos, los mismos sentimientos que tuvo el Señor: humildad, prudencia, paciencia, todo lo que nuestro Señor sufrió, el hacer la voluntad del Padre dignamente. Ese es el tipo de participación que debemos tener. El sacerdote, el padre Rodríguez va a utilizar también el documento de de Pío XII, el Papa Pío XII, Mediator Dei, donde se habla de eso, de la verdadera participación de nosotros en la misa y cómo debe ser esa participación, que debe ser una participación mayormente espiritual. Él también pues va a utilizar un poco la misa tridentina al final del video que les vamos a estar colocando. Van a ver que hay un intermedio que los exhorto a que lo escuchen, hermoso. Cantan el Santos, el Santus en latín, muy hermoso. Nosotros que hablamos español se entiende el santo y pues es el santo de la Santa Misa. Y luego de eso, cuando él termina la homilía sobre la santidad y la Eucaristía, él entonces nos va a hablar un poquito de algunos aspectos de la misa tridentina, la misa de todos los tiempos, que nos ayuda a ver un poco mejor el sacrificio de nuestro Señor a través de todo lo que sucede en la liturgia. Y pues nos habla de esto y nos hace entender también que no porque estemos asistiendo a la misa tridentina somos mejores o ya alcanzamos la santidad. Al contrario, tenemos que realmente vivir la liturgia como nos lo pide las Sagradas Escrituras, como nos lo pide nuestro Señor, como deberíamos vivir nuestra vida. La liturgia es el principio y debería ser lo mejor de lo mejor que hacemos con nuestras vidas, para que después cuando salgamos de ahí podamos caminar en el camino de la perfección que nuestro Señor nos invita a recorrer. Yo los invito a que visiten nuestro blog conoceamavivetufe.com, que se suscriban a este canal aquí en YouTube, que le den a la campanita, que le den también me gusta para que otras personas lo puedan ver, ¿verdad? Los deditos al thumbs up, al dedo pulgar, para que otras personas también vean el video y que lo compartan y le dejen saber a otros que existimos. Nada, aquí los voy a dejar con la homilía del Padre Rodríguez. Oren por él para que siga luchando y trabajando por la sana doctrina, por la verdadera fe católica
y por todo lo que Él está haciendo ahorita mismo. Bueno, Santa María, ora pro nobis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de tu Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. En la Sagrada Escritura escuchamos lo siguiente del libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Cita: Sed santos, porque yo, el Señor Dios vuestro, soy santo. Fin de cita. Dios es santo. En uno de los momentos más solemnes de la Santa Misa, cuando la verdad respecto a Dios se está revelando, se proclama: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Señor del cielo y de la tierra, y santo, santo, santo. Y porque Dios es santo y Dios es nuestro Padre, nosotros somos llamados a ser santos. Ya después de la misa, en la última charla de la misión, voy a estar mencionando el tema de la santidad. Por favor, recuerden que esto es de suma importancia, porque lo que sabemos con certeza cuando se trata de la voluntad de Dios es: sabemos que Dios quiere que nosotros seamos santos. Muchas veces no es fácil discernir bien la voluntad de Dios, y especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo, especialmente en asuntos un poco más específicos de dónde debe uno de ir a la misa tradicional. Ya se debe saber que sea la misa tradicional, pero y saber, por ejemplo, en qué sacerdote poner más confianza y quizás en cuál no. Son asuntos difíciles. No necesariamente es siempre tan claro que esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pero lo que sí está clarísimo es: Dios quiere que nosotros seamos santos. Y tenemos que darle suma importancia a esto. Como seres humanos tenemos la tendencia, y esta es una tendencia fuerte, tenemos la tendencia fuerte de estar muy atentos a los pecados de los demás, a las faltas de los demás, a los errores de los demás. Esto también, yo diría, es una plaga entre los católicos tradicionalistas, que siempre mirando en lo que los otros están haciendo o no haciendo, y uno pensando que uno tiene toda la razón y que los otros están mal. Obviamente, si hay errores graves y herejías, pues hay que corregirlo. No puede uno estar caminando por ese camino. Pero en general, uno tiene que tomar con gran seriedad. Lo más importante no es estar evaluando quién está bien y quién no. La propia santidad de uno. Para alcanzar la santidad no es fácil, se requiere oración, se requiere sacrificio, se requiere penitencia, se requiere morir a uno mismo.
Y en este sermón quiero que recuerden esto. Si tú no estás muriendo a ti mismo, te aseguro que no estás creciendo en santidad. Porque el ejemplo más grande que tenemos de la santidad es Jesús, el que es el autor y la causa de la santidad. Y es precisamente el ejemplo que Él nos pone. Voy a volver a leerles lo que les leí anoche en el sermón, porque es una cita importantísima de Papa Pío XII, que nos está enseñando lo que significa participar en la Santa Misa. Porque si participamos bien en la Santa Misa, vamos a crecer en santidad. Si estamos participando bien en la Santa Misa, vamos a morir a nosotros mismos. Vamos a ser menos egoístas. Nos enseña Papa Pío XII, cita: conviene pues, venerables hermanos, que todos los fieles se den cuenta de que su principal deber y mayor dignidad consiste en la participación en el sacrificio eucarístico, y eso no con un espíritu pasivo y negligente, discurriendo y divagando por otras cosas, sino de un modo tan intenso y tan activo que estrechísimamente se unan con el sumo sacerdote, según aquello del apóstol: habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, Filipenses 2:5, y ofrezcan aquel sacrificio juntamente con Él, y por Él y con Él se ofrezcan también a sí mismos. Fin de cita. La participación más intensa en la misa es, uno, ofrecerse a sí mismo. Y piensen en lo que es sacrificio, es decir, sacrificarte. Ofrecerte a ti mismo en unión con Jesús. Y si tú dudas de que esto requiere sacrificio, pues entonces no tienes nada de fe en el sacrificio de Cristo que se está realizando en el altar. Porque nunca en toda la historia de la humanidad ha habido un sacrificio más grande que la de nuestro Salvador Jesucristo. Hijitos, realmente hay que profundizar en esto. Aquí estamos llegando a, en cierto sentido, el centro de lo que es la Santa Misa. Es el sacrificio de Cristo, y Cristo quiere que tú, porque te ama, y te está manifestando cuánto te ama en esta Santa Misa. Él quiere que tú te unas a su sacrificio. Obviamente, esto es algo principalmente interior y de fe. No se necesita misal, no se necesita saber el latín. Recuerden esto, créanlo, pónganlo en práctica, porque esto es lo que significa unirse en la misa a Cristo víctima. Ayer hablé un poco de cómo unirnos a Cristo sumo sacerdote. Y en realidad, si tú, por ejemplo, estás siguiendo las oraciones de la misa en tu misal, es una muy buena manera de participar en la misa. En cierto sentido, lo que estás haciendo es te estás uniendo a Cristo sumo sacerdote. Él es el que está intercediendo. La oración es de Él. Él está ofreciendo una adoración perfecta a Dios, una acción de gracias perfecta a Dios. Tú te estás uniendo a eso. Pero cuando te estás uniendo a Cristo víctima, no es tan necesario. Uno también lo puede hacer a través de las oraciones de la misa. Pero cuando uno se está uniendo a Cristo víctima, ahí es donde realmente se requiere también como extra fe para verdaderamente uno morir a sí mismo. Y por eso cuando Papa Pío XII está explicando esto, unión con Cristo víctima en la Santa Misa, él dice, y estoy citando otra vez, Mediator Dei, Papa Pío XII dice, cita, exige, y lo que exige es participar intensamente en la misa, cita, exige finalmente que nos ofrezcamos
a la muerte mística en la cruz, juntamente con Jesucristo, de modo que podamos decir con San Pablo, estoy clavado en la cruz juntamente con Cristo. Gálatas 2:19. Fin de cita. Hijitos, así deben de evaluar la participación en la misa. Después de misa, en realidad no debes de hacerte la pregunta, ¿y entendí todo lo que se dijo en la misa? Más bien debes de preguntarte, ¿y yo estuve en la misa y estoy ahorita como fruto de esta Santa Misa, estoy clavado en la cruz, juntamente con mi Señor y mi amor? ¿Qué tanto he morido a mí mismo? El pecado, los malos hábitos, los vicios que o me tienen esclavizado o siempre ando luchando contra estos pecados. ¿Qué tanto he muerto yo a ese pecado? Ahí está la participación en la misa, uniéndonos a Cristo víctima. He muerto a mi propio querer, he muerto a mi propia opinión, he muerto a mis propios deseos, he muerto a mi deseo de ser importante, he muerto a mi deseo de sobresalir, de que todos piensen bien de mí. ¿Qué tanto he muerto a mí mismo? Especialmente esto vale para los católicos tradicionalistas que ya conocen un poco más la misa tradicional. No nomás es pensar que somos mejores que los demás que porque estamos yendo a la misa tradicional. Hay que vivir profundamente la misa católica y esta es una manera, uniéndonos a Cristo víctima. Y lo tercero es uniéndonos a Cristo en la Eucaristía. Y allí nomás les diría, esa es también una manera profundísima para participar en la Santa Misa, que tiene que ver con estar en la misa creciendo más y más, expresando nuestro amor a Jesús, que se va a dignar de entrar en nuestra pobre alma miserable, se va a dignar entrar en mí, en nosotros, por medio de la Santa Comunión, y de estarle expresando cuánto lo amamos y cuánto deseamos amarlo más en el futuro y cuánto deseamos también nosotros mismos morir por amor a Él, así como Él ha muerto por amor y salvación nuestra. En esta mañana quisiera dirigir algunas palabras, nomás animándolos a ustedes los feligreses, especialmente los que no están tan familiarizados con la misa tradicional en latín, nomás animándolos a que hagan el esfuerzo a familiarizarse más con la misa tradicional en latín. Principalmente, esta cuestión de la Santa Misa no es opiniones personales o opiniones de grupos. La misa tradicional en latín es la Santa Misa de la Iglesia Católica, siempre la ha sido. Es triste porque en los últimos 50 años en general pues nos hemos desviado de este tesoro que es el tesoro más grande de nuestra Santa Iglesia, pero siempre
debemos de estar conscientes. Esta es la misa de la Iglesia Católica. Queremos como católicos apreciarla siempre más. Y nomás quiero mostrarles o también dirigir su atención a algo muy importante en la Santa Misa. Y eso es que como católicos cuando venimos a la Santa Misa es de suma importancia que nosotros estemos conscientes de que entramos en la presencia de Dios, Todopoderoso, el que es todo bueno, el que es el más grande en toda la creación. Entramos en la presencia de Dios y también en una manera muy particular, lo que se está celebrando hoy también en la primera comunión, de que aquí se hace presente realmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y que la respuesta principal de los católicos debe de ser de amor a Dios y adoración. Estos son elementos importantísimos en la Santa Misa. Y tristemente, en gran parte, para la mayoría de los católicos que van a la Misa Nueva, han perdido la conciencia de estos elementos. De lo sagrado que es el templo de Dios, de lo sagrado que es la Santa Misa y de que estamos aquí para amar a Dios sobre todas las cosas, expresando esto principalmente a través de la adoración del Dios Trino. Estos son elementos que están muy presentes en la misa tradicional en latín, porque son absolutamente esenciales a la misa católica y a la fe católica. Que realmente creamos en Dios y que adoremos a Dios con todo nuestro ser. Y que los niños, desde su infancia, desde su primera comunión, que ellos estén conscientes, no nomás con las palabras que se dicen, sino con todo el ambiente de la misa católica. Que ellos estén conscientes y estén creciendo en la fe católica de que aquí es el lugar más sagrado en toda mi vida y en toda la existencia. Aquí se hace presente mi Señor y mi Dios. Y yo vengo a adorar. Por eso la adoración es tan importante en la Santa Misa. Lo vemos en la misa tradicional en latín. Tristemente se ha perdido en la misa nueva. Que el amor a Dios y la adoración a Dios, o adoración de Dios, los inspire a amar y ser fieles a la misa tradicional en latín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.